Muy bien, pues muy buenos días a todos los asistentes por esta metodología virtual, ahora sí que lejos, pero muy cerca. Gracias al equipo Ayenare por el esfuerzo, como ya comentaban, por el empeño y por compartir el conocimiento que es la pasión de este equipo. Yo me presento, mi nombre es Mayra López, anteriormente formaba parte muy orgullosa de este equipo de trabajo. Agradezco la invitación para compartirles un poquito de este tema. Yo les voy a platicar lo que son las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, qué nos corresponde hacer y cómo lograr su cumplimiento, que es el objetivo de estos lineamientos, de esta normativa. Bueno, ya les platicaba Paola sobre las reglas que van a estar en el transcurso de estas pláticas. Voy a dejar 10 minutos al final de la presentación para resolver alguna de las preguntas. Y si no quedara claro, que levanten la mano en el chat y ahí con todo gusto poder aclarar un poco de la temática. Muy bien, vamos iniciando. ¿Qué es esto de las normas oficiales de Secretaría del Trabajo? Primero, ¿en dónde se sustentan o de dónde vienen? No sé qué conocimiento tengan ustedes. Me imagino que en su centro de trabajo ya las cumplen, las conocen, a lo mejor no, a lo mejor apenas van a entrar este tema de seguridad y, industrial. ¿En dónde se basan o en qué se basan? Actualmente, la Secretaría del Trabajo y Provisión Social cuenta con 44 normas oficiales mexicanas. ¿Qué es esto? Estas normativas, como su nombre lo dice, al ser oficiales, se vuelven totalmente obligatorias, ¿verdad? Oye, yo no la conocía, pues entonces no nos exime de su cumplimiento, como dice la ley, ¿verdad? Entonces, ahorita el objetivo es darles un muy amplio panorama, una introducción muy general, porque esto es un mundo de la normatividad en seguridad, para que ustedes tengan más o menos la noción de que existen y las identifiquen a detalle. ¿Dónde se basan o a partir de qué se emiten? Primero, a partir de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 512, pues hay un párrafo que nos indica que los patrones o los centros de trabajo deben de asegurar la integridad, la seguridad y la salud de los colaboradores en este centro de trabajo. También en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 5, fracción 3, nos señala que debemos de perseverar y preservar esta seguridad, este ambiente seguro. En la Ley Federal de Metrología y Normalización vuelve a recalcar, y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal también. Entonces, ¿por qué todo este mundo de normas? Porque este sustento lo marca, este sustento legal. Todo esto se basa en lo que son leyes, reglamentos, normas, pues en nuestra primicia, ¿no? En nuestro documento, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y les voy a leer literal lo que menciona el artículo 123, apartado A, fracción 15. Dice, el patrón, en este caso, pues el centro de trabajo, estará obligado a observar de acuerdo con la naturaleza de su negocio, ya sea comercio, ya sea de servicio, maquila, lo que sea, los preceptos legales sobre higiene y seguridad. ¿Cuáles van a ser estos preceptos? Estas diferentes normativas, reglamentos, guías, todo lo que se sustente para preservar la seguridad y la higiene en las instalaciones. A partir de esto, todos los centros de trabajo pues debemos de adoptar ciertas medidas para prevenir principalmente accidentes en el uso de maquinaria, instrumentos y materiales, y adecuar o tener una buena organización. ¿Para qué? Para que la salud y la vida de los trabajadores y los colaboradores sea íntegra, incluyendo, y ahorita vamos a ver, mujeres embarazadas, algunas personas con capacidades diferentes. De manera gráfica, todo esto se resume en la siguiente pirámide. Parte de la Constitución, a partir de ahí hay una ley, en este caso encaminada o enfocada en el tema de seguridad, un reglamento también que nos indican las lineamientos o las disposiciones en materia de seguridad, estas 44 normas oficiales
Y a partir de ahí, disposiciones y medidas preventivas, ya sean guías, ya sean NMX también. Estas 44 normas se van a dividir en estas 5 categorías. Hay de seguridad, enfocadas en el tema de seguridad, que ahorita las vamos a ver, en el tema de salud para el colaborador, en la organización para que el ambiente de trabajo sea adecuado y evitar estos accidentes, normas específicas que van orientadas nada más a ciertos sectores y normas de producto. Ahorita vamos a platicar con cada una de ellas. Para que esto sea un poquito más interactivo, me gustaría que a partir de ahorita que les voy a estar platicando cada una de estas normas, ustedes vayan indicando o de acuerdo a lo que les esté platicando, si les aplica o no en su centro de trabajo, ya sea por sus actividades o las de su empresa. ¿Vale? Entonces, si ustedes, yo les platico sobre infraestructura, sobre pisos, sobre escaleras. Oye, en mi centro de trabajo tenemos infraestructura. No, pues claro que sí. Entonces, a la NOM 001. Y enlístelas ahí en una notita que tengan a la mano con cada una de estas 44 para ver cuáles les aplican y cuáles no. ¿Les parece? La primera categoría, les comentaba, en el tema de seguridad. La norma 001 se va a enfocar principalmente a la infraestructura. Incluso su título lo dice, edificios, locales, instalaciones y áreas. ¿Qué nos habla esta norma? Que tus edificios, que tu centro de trabajo, como les comentaba, pisos, paredes, señalización en pisos, el diseño de barandales, de escaleras, sea adecuado, sea óptimo para evitar accidentes. Todas estas se van a enfocar en reducir o eliminar los accidentes de trabajo, como aquí lo menciona. ¿Se perdió la presentación? Sí, no se ve, Pau. No, no se ve, May. ¿Ahí? Se ve. Sí, May, ya se ve. Ok, gracias. Entonces, la norma 001 se va a enfocar a cuestiones como esta de infraestructura de tu centro de trabajo. La norma 02 se trata sobre condiciones contra incendio en tu centro de trabajo. Y lo que aquí nos pide principalmente es evaluar el nivel de riesgo que tú tengas en el centro de trabajo. A partir del nivel de riesgo, la misma norma te dice cuántos metros cuadrados o superficie tiene tu centro de trabajo. A partir de ahí, si cuentas con una brigada contra incendios, si cuentas con equipos o dispositivos contra incendios, ya sean extintores, detectores de humo, hidrantes, dependiendo tu superficie. Entonces, esta norma va a ir enfocada a qué hacer para evitar o prevenir los incendios. En caso de que se presenten, cómo mitigarlos. La norma 004 nos habla sobre los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en tu maquinaria y equipo. Es decir, si tú tienes o manejas ciertos equipos, maquinarias, herramientas, instrumentos en tu centro de trabajo, que estos sean seguros. Que por ejemplo, que los botones sean seguros, que no les falte ninguna protección, alguna careta, alguna guarda, que tengan un sistema de identificación, algún sistema de etiquetado como es el OTO. Entonces, esta norma nos habla sobre protección y dispositivos en tu maquinaria. Te va a pedir un inventario, un listado de tu equipo, de tu maquinaria. A partir de ahí, un análisis. A ver, voy a revisar maquinaria por maquinaria para verificar que sea segura a la hora de operarla. ¿Para qué? Para reducir o eliminar el accidente en mi colaborador. La norma 5, sustancias químicas peligrosas. Esta nos va a hablar solo de un inventario como tal. La misma norma nos indica cantidades máximas, mínimas y almacenamiento de estas sustancias. Entonces, a partir de qué tipo de sustancia, qué tanto es su peligrosidad, toxicidad, te va a indicar cuál es el máximo o límite que debes de tener
para esto. Esta norma, que es la 5 y la 10, se sustentan en lo que viene siendo una de organización, que es la 18 del sistema armonizado. Más adelante les voy a platicar de esto. Pero esta más que nada es identificar tus sustancias químicas para verificar sus hojas de seguridad, por ejemplo, y cuáles son los límites máximos que puedes tú conservar o almacenar y en qué estado. En cuanto a la norma 006, nos habla del manejo y almacenamiento de materiales. Si en tu empresa utiliza algún tipo de andamios, de alguna grúa móvil, algún montacargas, los cuales nos sirven para almacenar y manejar nuestro producto, nuestra mercancía, esta norma te aplica. Ahí te indica que tus racks, por ejemplo, de almacenamiento, deben de estar señalados con las capacidades máximas que tienen estos racks o estos estantes. ¿Para qué? Para reducir o eliminar accidentes. Que la distribución de tus pasillos sea de fácil acceso también. Que lo más pesado en un anaquel, por ejemplo, vaya abajo para evitar que en algún siniestro se vuelque y dañe a algún trabajador y provoque un accidente. La norma número 9, que nos habla de trabajos en alturas, nos va a pedir y va a ser muy estricta, principalmente con la competencia del colaborador que realice estos trabajos en altura. La misma norma nos señala cuál es la medida o cuál es la altura en la cual se considera un trabajo en alturas, cuál es el equipo de protección personal que debe de tener la persona que está realizando la maniobra, y debe de haber una autorización por ser un trabajo de alto riesgo. Entonces, la misma norma te dice qué debe de contener este formato o este registro de autorización. Debe de haber un aviso, por ejemplo, al encargado de seguridad a la hora de que se estén realizando estos trabajos. Debe de haber otra persona, si requiere de cuerda de vida, si requiere de alguna malla contra caída. Esto te lo indica la norma de trabajo en altura. La norma 20, recipientes sujetos a presión. Aquí, si a lo mejor tú tienes algún compresor, por ejemplo, cualquier recipiente sujeto a presión, la norma te marca 3 categorías. Dependiendo de su nivel de presión, te va a decir si es necesario registrarlo ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social o no. En caso de que se requiera registrar, la Secretaría te va a emitir un número de registro, el cual él va a estar vigilando que este recipiente se mantenga, se conserve, se resguarde bajo los lineamientos seguros para evitar algún accidente. Entonces, de esto nos habla la norma 20. La norma 22, principalmente que tengas un puesta a tierra seguro, que este puesta a tierra les dé mantenimiento, que este puesto a tierra esté en condiciones para lo que es. En caso de que te aplique pararrayos, de igual manera que cuentes con un pararrayos, que se les dé mantenimiento, que tu puesta a tierra esté correctamente. Muchas veces me ha tocado ir a empresas que hay una adecuación, una remodelación y ya no modifican lo que es el sistema puesto a tierra. O desde la primera vez que lo colocaron, ya no han vuelto a darle mantenimiento, a revisarlo si realmente es eficaz. Entonces, es importante revisar esta norma en caso de que te aplique y que tengas un sistema puesto a tierra que sea eficiente. En la norma 27, en caso de soldadura y corte, si tú en tu centro de trabajo tienes un taller, por ejemplo, de soldadura, de corte, de unión de metales, a lo mejor este tema lo vas a tener un poco controlado. Esta norma nos va a indicar qué es lo que debe de tener este taller o esta área en donde tú vas a realizar la actividad. En caso de que no tengas un taller como tal, a lo mejor vas a trasladar tu equipo de oxicorte a otro lugar. Entonces, la norma te dice cómo, en qué condiciones debe de estar este lugar, esta área en donde vas a realizar el trabajo. A lo mejor que no haya ningún conductor, que esté limpio, que esté seco, que haya algunas mamparas en caso de que sean necesarias. Y otra vez te va a solicitar que la persona que esté realizando el trabajo sea competente, que tenga las competencias técnicas, las habilidades, y que haya también una vigilancia, una autorización a realizar este trabajo.
en el tema de mantenimiento eléctrico, en la norma 29. Si tú tienes energía eléctrica en tu centro de trabajo, te aplica esta norma. Esta norma principalmente nos pide que tengamos un diagrama unifilar de toda la distribución de energía eléctrica en nuestro centro de trabajo. Por ejemplo, que los tableros estén correctamente identificados, que se les dé mantenimiento, que se les dé limpieza, que estén funcionando, que haya un bloqueo de energía eficiente a la hora de realizar mantenimiento a este tipo de energías o de líneas eléctricas, que haya una autorización también y que la persona otra vez que realice la actividad sea competente. A lo mejor en su caso solicitan a algún proveedor, a algún contratista realizar la actividad, solicitarles su competencia, ¿verdad? Que sean realmente competentes para realizar el trabajo. También nos pide un curso de RCP. En caso de que se acontece algún accidente, debemos de tener este curso. Entonces, por solo hecho de tener energía eléctrica, pues ya nos aplica esta norma. La norma 33 nos habla de espacios confinados y nos dice que para verificar un espacio cerrado, un espacio confinado, qué tan seguro es, debemos de verificar qué tanta es su explosividad, cuánto tiene su contenido de oxígeno, medir la cantidad de oxígeno y de toxicidad, la explosividad, de oxígeno y toxicidad. Estos tres niveles nos van a permitir darnos cuenta cuánto tiempo es el máximo que puede estar una persona, por ejemplo, en este tipo de espacios, y al hacer el retorno, hacer un descanso, sacar a la persona y regresar o rolar de colaborador. Entonces, esta norma nos habla de eso. ¿A qué se considera un espacio confinado? ¿Cómo asegurarnos de que es 100% seguro con base a su explosividad, contenido de oxígeno y toxicidad? Y la norma 34 es algo reciente, la de trabajadores con discapacidad. ¿De qué nos habla esta norma? ¿Qué tan compatible es el puesto de trabajo con la discapacidad que presenta mi colaborador? ¿Qué tan seguro es con sus habilidades, con sus espacios, con su equipo de protección personal? ¿Qué tanto es adecuado lo que tiene el colaborador con lo que realiza a pesar de su discapacidad? Entonces, esta norma es de las más recientes, está muy interesante e incluso nos marca se liga mucho con la norma 001 de instalaciones. ¿Para qué? Para que el trabajador no tenga ningún impedimento, algún limitante a la hora de, por ejemplo, una evacuación, de un simulacro, de una emergencia, también que estos accesos sean seguros, que todo el centro de trabajo sea compatible con mi colaborador en caso de tener una discapacidad, en caso de que la presente. Estas fueron en cuanto a las normas de seguridad. Ahora, pasando a la categoría de salud. Todas estas normas que les voy a comentar ahorita van orientadas a prevenir enfermedades de trabajo. Las que vimos anteriormente eran accidentes, tales caída, atropellamiento, algún choque eléctrico. Entonces, estas van a ir a enfermedades de trabajo. Y empezamos con la número 10. Decíamos que estas van a ir complementadas. También tiene que ver con sustancias químicas. Pero aquí el análisis que nos hace esta norma es referente a qué tan tóxico puede ser para el colaborador el manejar estas sustancias químicas y, por ejemplo, inhalarlas o en caso de algún contacto físico, qué tanta irritación puede tener o puede dañar al trabajador. Entonces, es en cuanto a esto. Se basa o es muy técnica porque requiere de estudios de laboratorio. Entonces, a partir de la toxicidad, irritación, corrosividad que tenga cada una de las sustancias que ustedes ya identificaron en la norma anterior, esta se basa en qué enfermedades puede ocasionar al trabajador en caso de contacto. La norma número 11 nos habla de ruido. Esta norma nos marca lineamientos sobre los decibeles permitidos en un área de trabajo. Si tus decibeles, por ejemplo, aumentan de 85, ver cuál es el tiempo, cuál es el lapso máximo que un trabajador puede estar expuesto a este tipo de ruido.
nos habla de los diferentes equipos de protección personal, en este caso auditiva, que hay y necesaria para la persona, desde tapones desechables hasta conchas o incluso cabinas para realizar el trabajo de ruido. Entonces, una, nos pide identificar los decibeles que tengamos al realizar esa actividad en nuestro centro de trabajo. Dos, implementar las medidas necesarias. Y tres, tener el equipo de protección personal adecuado para realizar el trabajo de ruido. Las normas 12 y 13 nos hablan de radiaciones, diferentes radiaciones ionizantes y no ionizantes, pero nos marca qué tanto el trabajador está expuesto a este tipo de radiaciones, estudios que se le deban de hacer al trabajador cada cierto tiempo, y nosotros como centro de trabajo debemos de tener las evidencias de que se está sometiendo al trabajador a estos estudios para garantizar que no se está afectando su integridad física, su salud en este caso, y algún tipo de dosis, tener medido las dosis que tiene el estar cerca o el estar en contacto con estas radiaciones. También, otra vez, las medidas necesarias. Hay personal que está en contacto con radiaciones y se les descansa por un cierto periodo de tiempo, ya sea de rayos X, rayos UV. Entonces, esta norma nos va a delimitar, nos va a ayudar a que en caso de que nuestro trabajador tenga contacto con este tipo de radiaciones, cuáles son las medidas y cuáles son nuestros límites, otra vez. En el caso de la norma 14, pareciera que es un tema de una norma específica que nos habla de presiones ambientales. A lo mejor una industria aeroespacial o algún tipo de actividad. Por lo que más se presenta aquí en la industria, pues en el servicio que se presta, es por ejemplo a la hora de realizar algún mantenimiento a una cisterna, que tiene que ver con el buceo industrial. Por ahí lo enfocamos también, que es algo más cotidiano que se pueda presentar. Entonces son medir los niveles de presión, otra vez que la persona esté capacitada, que esté en las condiciones adecuadas para realizar este tipo de actividad, el equipo de protección personal y los tiempos, ¿sale? En cuanto a condiciones térmicas, ya sea abatibles, no abatibles, nos pide que estemos midiendo la temperatura, sí, del centro de trabajo, pero más la corporal del trabajador. Acuérdense, se está enfocando estas normas a la salud del trabajador, ya sea si trabajan en hornos o en frigoríficos. Entonces, ya sean en temperaturas elevadas o temperaturas bajas, nos pide que estemos midiendo constantemente la temperatura del colaborador, que midamos en qué tanto tiempo o los lapsos de tiempo que está expuesto el trabajador a esta actividad bajo estas condiciones, y tener el equipo de protección adecuado para ya sea temperaturas elevadas o bajas. La hidratación, por ejemplo, el que esté, no sé, le dé alguna hipotermia, tiene que ver con esta norma. Si tienes hornos, si tienes frigoríficos, te aplica. Norma 24 en cuanto a vibraciones. Vibraciones al maniobrar algún tipo de equipo, ya sea un taladro, ya sea una bailarina, como se les conocen. ¿Qué tipo de vibración sufre o le impacta al colaborador? Muñeca, codo, columna, algún tipo de malestar que tenga cervical. Todo esto nos marca esta norma. Otra vez, ¿cómo mides el impacto que tienen estas vibraciones con el trabajador? ¿Cómo mides el tiempo que está expuesto esta persona a este tipo de actividades? Los estudios que se le realicen anualmente a las personas para verificar que no ha tenido algún daño en su salud. Tiene que ver con esta norma. La norma 25, en cuanto a encaminada a la iluminación, también nos aplica a todos los centros de trabajo que contemos con un tipo de iluminación para realizar cualquier actividad, ya sea iluminación en el exterior o en iluminación en el interior, ya sea si hace ciertos detalles, a lo mejor de maquila, de ensamble, quirófano, dependiendo la actividad, el detalle que tú prestes a ese trabajo, ahí nos va a pedir los números de luxes. Entonces,
hay que medir esta luminosidad, y también nos pide medir o tener cuidado con la reflexión que tenga esta luz. Por ejemplo, en la computadora, cuando estamos atrás de una ventana, la reflexión que tiene esa luz, muchas veces decimos, es que me encandila, incluso el nivel de iluminación que tiene la pantalla. Es medir estos luxes para que para evitar lo menos posible el daño a nuestra vista, en este caso. Nos pide que haya un estudio por parte de un laboratorio acreditado, en este caso ante la EMA, para verificar y garantizar que nuestros luxes son los correspondientes adecuados para la actividad que debemos de realizar. Les digo, ahí hay una tabla que nos dice, según el tipo de actividad, los luxes que debemos de tener. Y otra de las normas, de las más recientes en el tema de salud, la 035, que ahorita está de moda y fue el boom porque muchos nos asustaron por las multas y demás que iba a haber. Entonces es identificar los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué nos dice esta norma? Primero, identifica si tienes factores de riesgo psicosociales, analízalos, es decir, evalúa qué tanto es su impacto y prevénlos. ¿Por medio de qué? De políticas, de procedimientos, de un comité que vigile que estos factores de riesgo psicosocial no afecten a la salud, en este caso psicológica, de los colaboradores. Y la 36, que también es de las más recientes, en cuanto a riesgos ergonómicos. Otra vez, dependiendo tu trabajo, tu actividad, por ejemplo, si son cargas manuales, si son cargas mecánicas, las posturas de pie, sentado, dependiendo la actividad, te va a decir qué factor de riesgo ergonómico tienes en tu centro de trabajo de acuerdo a tus actividades, mídelas, analícelas y prevénlas. ¿Para qué? Para que estén controladas. Entonces, estos tienen que ver con el tema de salud. Otra de las categorías, la tercera categoría, son el tema de la organización. Estas normas nos van a determinar o nos van a dar las medidas de manera general encaminadas a coordinar los recursos para realizar nuestra actividad, nuestro centro de trabajo bajo las normas que ya vimos. Es decir, si yo debo de tener algún almacén de sustancias químicas, ¿cómo debe de estar ese almacén? Si yo realizo algún tipo de maniobras de insumos, de mercancía, ¿cómo debo de realizar esa maniobra, el almacenamiento? Y la primera es sobre equipo de protección personal. Si se fueron fijando en el transcurso o en el desarrollo de la charla, yo les estoy platicando que casi en la mayoría de todos los trabajos de alto riesgo se requiere que el colaborador tenga el equipo de protección personal adecuado, dependiendo si debe de proteger, por ejemplo, cabeza, si debe de proteger ojos, si debe de proteger el sentido del olfato, oído, la integridad física. Entonces, ¿qué nos pide esta norma? Que sepamos dar el uso apropiado al equipo de protección, que lo revisemos constantemente para que cumpla con su función, perdón, que podamos reponer el equipo en caso de que, por ejemplo, las líneas de vida, una vez que se utiliza, una vez que una persona tiene una línea de vida y cae, está sujeto, pues estas resistencias que tiene la línea de vida o para lo que funciona, pues ya se venció. Entonces, híjole, es que cuesta bien cara, dice el patrón. Ni modo, se señala, se aparta, se identifica y se debe de reponer, ¿sí? Porque muchas veces, no pasa nada, vuélvela a usar. Ya no es efectiva para su uso. La limpieza que debe de tener el equipo de protección, incluso procedimientos, metodologías para realizar la limpieza, limitaciones en cuanto a cantidad, capacidad, dependiendo de las características del fabricante, el resguardo y la disposición una vez que lo vamos a eliminar. Vi por aquí que hubo alguna pregunta, me salió arriba, pero no puedo visualizar el chat. No sé si me pueden apoyar.
Sí, es de Edith. La Ajá. NOM 035 se aplica a cualquier empresa o cualquier giro entonces, ¿verdad? Así es, la misma norma, lo único que varía es la cantidad de personas que tengas, Edith. Ahí nos dice si es de 1 a 50, si es mayor de 50, cuáles son los lineamientos que deben de aplicar. Pero les aplica a todos los centros de trabajo. Y también comentaban que si los estudios de iluminación deben de estar realizados por laboratorios acreditados, la respuesta es sí. Muchas veces llega el inspector, digo, dependiendo el trabajo, ¿no? Yo sé que es un mundo de lineamientos, de normas, de cumplimiento y de inversión, sobre todo para realizar este cumplimiento. Y muchas veces pues, pesa al centro de trabajo, al patrón en este caso, realizar estos estudios porque no son nada baratos. Para que sea 100% acreditado o 100% válido, sí debe de haber un laboratorio o deben de realizarse bajo un laboratorio. Actualmente ya hay luxómetros, por ejemplo, si tú tienes en tu organización un luxómetro que está debidamente calibrado, debidamente verificado, puedes tú tener una revisión interna y más o menos darte el norte de decir, yo cumplo o no con los lineamientos que me pide la norma. Pero ahora sí que cumplir es mediante un laboratorio. Por ahí vi también que me hicieron esta pregunta, no sé si queda clara. Los luxómetros, ¿cada cuánto tiempo tienen que ser calibrados? El mismo laboratorio que te calibra te va a ir diciendo si es cada año, cada 2 años. Si hay alguna descompostura en tu equipo, pues debe de ser calibrado de inmediato. Si se cae, si está expuesto a ciertas temperaturas, que no debe un almacenamiento inadecuado, debe ser inmediato. Siempre que lo usen, eso sí, verificarlo de manera interna. Pero ya el laboratorio les va dando la pauta de cada cuándo deben de mandarlo a calibrar. También vi otra de las preguntas que me comentaba. Así es, como dice Jorge, depende el uso que se le haga al equipo. Si lo uso solo una vez en un periodo de un año, no es lo mismo que lo use 3 veces en el día. Entonces, eso va a variar y el mismo laboratorio te va a indicar qué es lo adecuado según el uso y las condiciones al que esté expuesto el equipo de metrología, en este caso. ¿Algo más? Muy bien, entonces continuamos. Ujú. Sobre la 18, en cuanto al sistema armonizado. También hubo una revolución cuando recién salió esta norma, incluso hasta estos años, pues que no ha terminado de migrar lo que conocíamos antes como el rombo de rojo, amarillo, azul, blanco, a estos pictogramas, ¿no? Lo que viene aquí de esta imagen. Es una migración, como dice, universal. Entonces, qué mejor que todos los fabricantes, distribuidores se apeguen a esta norma nos va a indicar cuál es el proceso de migración, el etiquetado correcto, también las hojas de seguridad, los cambios que sufrieron a partir de esta nueva norma. Entonces, como dice su nombre, armonizado, que el sistema de identificación sea universal. Entonces, de esto trata esta norma. Si en tu caso, en tu empresa, aún hay etiquetas con el rombo anterior de seguridad, tache. Hay que migrar esta identificación a lo que son los pictogramas que nos dice el sistema armonizado, el cual viene en esta norma 18. En cuanto a la norma 19, que también es de organización, va a ser la integración de las comisiones de seguridad e higiene. Estas nos van a ayudar precisamente a que un equipo esté capacitado, sea consciente de cómo debe de estar idealmente nuestro centro de trabajo. ¿Para qué? Para que con base a los recorridos programados que se tengan, podamos identificar esas condiciones inseguras que hay en el centro de trabajo o acciones inseguras que realice el mismo colaborador y lo más importante, hacer o tomar acciones. Muchas veces se hace el recorrido mediante este grupo de personas, mediante la comisión,
se identifican ciertos hallazgos y hasta ahí queda. Nunca se le da seguimiento a las acciones. Entonces, es bien importante que todos sus recorridos a partir de los hallazgos que se determinen tengan acciones y que estas acciones se revisen, ya sea para el próximo recorrido o en el tiempo determinado que ustedes lo consideren. En el tema de la 26 nos habla de colores señaléticas que hay en el centro de trabajo. Existe esta clasificación en cuanto a, por ejemplo, señales de prohibición que tiene esta diagonal señalada con rojo, en la cual nos prohíbe no fumar, no alimentos, no estacionarse. Contra incendios, todo el fondo rojo y las figuras y las letras blancas, ¿verdad? Cuando hay ahí algún extintor, esa es la señalética. Las señales de obligación, que es el fondo azul y el texto en blanco, uso obligatorio de equipo de protección personal, por ejemplo, área de exclusivo personal para, o usa tu equipo de protección. Precaución, el fondo amarillo con el texto negro. Los vemos principalmente cuando hay peligro. Por ejemplo, en los tableros eléctricos, ahí hay esta señalética de peligro, alto riesgo eléctrico. Y de información, que es en el fondo verde y el texto blanco, puede ser algún punto de reunión, un punto seguro, ruta de evacuación, salida de emergencia, son estas señales. En cuanto a la norma 28, nos habla de la extracción, almacenamiento, distribución en industrias, por ejemplo, petroquímicas, principalmente de petróleo, gas natural o gas licuado. Entonces, ahí nos dice cuál es la cantidad que tú manejas en caso de que te aplique o no. Pero ojo, para las personas o los centros de trabajo que se dediquen a la extracción, al almacenamiento o a la distribución de estos gases. Michelle, ¿cuál es tu pregunta? ¿Sí hay lugares seguros dentro del centro de trabajo? ¿Me confirmas? Sí, es correcto, May, pero si gustas, nada más dejamos la dinámica de las preguntas al final, Muy ya que bien. termine esta presentación y arrancamos con las preguntas, ¿sale? Va, ok, muy bien. Gracias a todos. Al final, si las quieren, pueden seguirlas colocando en el chat y al final, May nos va a ir resolviendo las dudas. Gracias, May. Así es, con todo gusto. Gracias, Jorge. Entonces, la norma 28 en cuanto a la extracción, almacenamiento y distribución, los centros de trabajo que se dediquen a esto, la misma norma también nos dice las cantidades o las limitaciones de estos productos, cuál es la condición segura para realizar el trabajo. En cuanto a la 30, son las funciones del responsable del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Oye, es que en mi empresa no hay una persona con este puesto, con este cargo como tal. La norma nos dice que independientemente debe haber un responsable que haga las funciones de ¿verdad? Así sea tu centro de trabajo pequeño, puede ser el mismo patrón, puede ser una persona de confianza que realice estas acciones, pero sí nos dice que las funciones que deben de estar vigilando en el centro de trabajo esta persona. Lo ideal sería pues, un supervisor en seguridad industrial, pero si no lo hay, pues ahí nos va diciendo los lineamientos o las funciones en las cuales debe de tener o seguir. Entonces, esto en cuanto al tema de organización o las normas de organización, que son el grueso o las más importantes o las que les van a aplicar a la mayoría en cualquier tipo de centro de trabajo. En cuanto a las específicas y de producto, no voy a ahondar en el tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las específicas es muy específica la norma, incluso en su título nos dice que para fabricantes de plaguicidas o de maquinaria de equipo agrícola, aprovechamiento forestal, entonces eso es muy, muy específico según a la industria o al sector. Igualmente la del producto o las normas de producto son para los fabricantes, en este caso, por ejemplo, la 100-101 de extintores o de agentes que se le coloca al extintor, entonces son específicas y de producto. Las que fabrican algún tipo de equipo de protección también les aplican estas normas.
Entonces, con esto terminamos la clasificación de estas 44 normas en 5 categorías, de las cuales las más importantes o las que de ustedes ahorita ya debieron haber identificado que les aplican son las de seguridad, las de salud y las de organización. Muy bien, ¿qué nos toca después de esto? ¿Qué nos corresponde? Pues principalmente identificarlas. A lo mejor yo no sabía que había una norma referente al tema de factores ergonómicos en mi empresa. Entonces, ya ahorita ya la conozco. ¿Qué voy a hacer? Identificar si me aplica o no. Con cada una de estas que ustedes identificaron o verificaron o les sonó que en su actividad, su centro de trabajo les aplique, pues hay que identificar si realmente les aplica o no les aplica. Una vez que identificamos, en caso de que sí nos aplican, evaluar su cumplimiento. A lo mejor ahorita vamos a estar en cero, a lo mejor vas a estar en proceso o a lo mejor lo vas a tener como completado. Dependiendo del resultado de tu evaluación, otra vez hay que tomar acciones. Si estás en cero, pues empezar por cotizar, a lo mejor empezar por leer la norma, por investigar, a lo mejor otro compañero en otro centro de trabajo si ya cuentan con el cumplimiento o no. En caso de que estés en proceso, dar seguimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces es eterno proceso. Ah, es que estamos en proceso. Vas a la siguiente revisión, a la siguiente auditoría, seguimos en proceso. 5 años después, seguimos en proceso. Entonces, tener fechas compromiso en caso de que estés en vías de cumplimiento. Y si estás al 100, verificar que tu norma a la hora de que se actualice no impacte y que sigas manteniendo los protocolos o las medidas para continuar con este cumplimiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos corresponde hacer con las normas? Identificar, evaluar y tomar acciones, dependiendo del resultado de nuestra evaluación. Yo les voy a compartir ahorita algunas de las herramientas que sugerimos para su cumplimiento o para su identificación principalmente. Hay un diagnóstico que la Secretaría del Trabajo pone a disposición de todos ustedes para realizar este diagnóstico, como aquí dice, asistente para identificar las normas oficiales. Entonces ustedes le ponen autogestión de SST en el buscador y les va a aparecer esta pantalla. Hay personas o hay centros de trabajo, hay patrones que dicen, no, es que si yo me registro, pues es que es la secretaría y voy a estar ahí en la mira, ¿no? Nos da un poquito ahí de temor. Pueden hacerlo con registro o sin registro, ahí aparece la opción en la misma plataforma. ¿Qué nos va a solicitar la plataforma? Pues los datos generales de nuestro centro de trabajo. ¿Cuántas personas colaboran? ¿Qué superficie en metros cuadrados está? ¿Cuáles nuestros procesos? ¿Qué maquinarias? ¿Qué equipos tenemos? ¿Cuáles son nuestras actividades principales? Y a partir de este cuestionario, pues esta herramienta o este asistente nos va a dar un reporte, un informe de las normas que nos aplican. ¿Vale? Entonces, esto es una manera rápida para esta identificación. Otra de las formas que puede hacer, pues es hacer ahora sí que de manera manual un listado. Yo les recomiendo esto, si tienen a la persona y el tiempo y pues sí, principalmente la persona. ¿Para qué? Porque te haces consciente. No es lo mismo que te digan si te aplica o no te aplica, a ir tú leyendo y conociendo las normas. A lo mejor van a decir, ay, no, qué aburrido, qué hueva, a mí me da flojera esto de las leyes. Yo empecé así, yo dije, yo no voy a estudiar abogados porque qué hueva las leyes. Y miren, ahorita ya estoy en normatitis. Entonces, está interesante esto de las normas. Yo te recomiendo que hagas un listado, como te muestro ahorita en la pantalla, identifiques la norma, por ejemplo, acá como está abajo, las diferentes normas que te puedan aplicar, leyes, reglamentos. Más adelante les van a platicar sobre la ambiental, sobre inocuidad, o sea, dependiendo de la normatividad que te aplique, ir teniendo un inventario, teniendo un listado en el cual escribas el requisito, qué te pide el requisito y ahí mismo puedes poner tu evaluación de cumplimiento. Pero principalmente para identificar como listado o inventario. Una vez que ya tengas identificadas las normas, ¿cómo vamos a lograr su cumplimiento? Yo te sugiero que, por ejemplo, te apoyes de las guías.
Hay guías informativas para el cumplimiento de las normas que ya vimos. ¿Qué tiene diferente? Pues tienen un lenguaje más amigable. Ahí te dice tal cual lo que te pide, si necesitas un documento, si necesitas un registro, si necesitas un programa, si necesitas, ¿qué necesitas para cumplir sí o sí? Entonces, busca la guía informativa, por ejemplo, guía informativa de la norma tal, y ahí aparece, ¿sale? Entonces, ¿para qué? Para que lo puedas digerir un poquito más si eres nuevo en esto de las normas. Otra de las cosas que yo sugiero es visualicen o váyanse al índice de las normas al principio y ahí nos va a decir o nos va a tener apartados. Por ejemplo, si la norma, en este caso la norma 4, nos pide un programa, entonces ahí decimos, pues esta norma debo de tener un programa para cumplir con esta norma. Ahí mismo te dice la vigilancia, cada cuánto tiempo tienen tu vencimiento de estudios, por ejemplo, de laboratorio. En este apartado de vigilancia, ahí nos dice. En la norma 19 hay una parte que dice procedimiento para la evaluación de la conformidad. Yo te sugiero que en todas las normas te vayas a esta sección y ahí nos dice cuál es la obligación del patrón, cuál es la obligación del trabajador y cómo lo cumplo. Si con base a un estudio, con un programa, un checklist, ahí tú dices qué es lo que te va a ir solicitando. Entonces, esta es otra de la herramienta para cumplir al 100. Y hay un documento, el programa de autogestión, que es una guía para evaluar el cumplimiento. ¿Qué nos va diciendo esta guía? Es algo como esto. Es muy, muy a detalle. Esta guía es muy, muy detallada. Te pone la norma, por ejemplo, en este caso la norma 1, el requisito, y aquí nos dice qué tipo de verificación es. Si requiere un documento, si requiere una verificación física y cómo verifico, cómo digo yo si es cumple o no cumple, si acepto o no lo acepto. Entonces aquí pongo sí o no, cuál es mi avance, puede ser por medio de porcentaje y las acciones. Acciones preventivas en caso de que ya lo tenga. Ok, sí cumplo, entonces lo conservo. Oye, cumplo, pero puedo mejorar, ahí lo señalo. O en caso de que no cumples, entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Voy a corregir. Entonces, y así con cada uno de todos los requisitos, ¿sí? Entonces, esta es otra herramienta que te puede ayudar para cumplir con las normas. Al final de esta evaluación, tú puedes hacer incluso un reporte de cumplimiento para evaluar realmente los avances que tengas. Si se fijan aquí, este es solo un extracto que yo tenía ahí alusivo. Son 435 requisitos, ¿no? Y se me hacen poquitos. Entonces, por norma, aquí tú ya vas poniendo qué nivel de porcentaje tienes en cada norma. Y te sirve para ver, oye, si en enero evalué mis requisitos y estoy en el 60%, llegó noviembre del mismo año y sigo en el 61%, pues algo estoy haciendo mal o algo no estoy haciendo. Entonces, esto también nos ayuda para que nuestro cumplimiento no se vea estancado, ¿sí? Que es esta parte de aquí que les comentaba del programa. Entonces, yo puedo poner aquí si voy a complementarlo con alguna acción, si lo voy a corregir o voy a realizar algo. Algo súper importante, y con esto cierro para este tema de las normas, es pues, no quedarnos nada más en la intención, ¿verdad? En el buen propósito, sino ponerles fechas de inicio y de término. ¿Por qué? Porque les digo, vivimos en el eterno en proceso. Entonces, poner inicio, poner término, una fecha de compromiso y responsable, incluso poner nombre y apellido ahí del responsable, casi, casi, ¿no? Porque luego nos echamos la bolita. Es que yo pensé que lo iba a hacer el supervisor de tal. Yo pensé que lo iba a hacer el encargado de tal. Y al final, pues no se hace. Entonces, el aterrizo, pues sí, son muchas normas, pero ahora sí que poco a poco, identificando una a una, vas a ver que no está tan difícil y que tal vez muchas de las cosas que te piden las normas ya las tengas ahí en curso, ya las tengas cumplidas. ¿Vale? Entonces, ahora sí, damos 5 minutos para lo que son las dudas.